A ver, les planteo esto. Decía el presidente, comisionado, el tema de las sentencias. También ahí creo que hay un aprendizaje importante y hay una discusión que es en la que nos tendríamos que centrar hoy día y no estar viendo si desaparece o no desaparece. Por ejemplo, estos famosos asteriscos de las sentencias, ¿no? En donde a mí me ha tocado ver algunos ejemplos que incluso le ponen asterisco al nombre de la persona juzgadora que resuelve. Y no estoy hablando de asuntos de materia penal, de delincuencia organizada con alto riesgo de peligro para... No, no, estoy hablando de asuntos de litigio familiar, de litigio civil, mercantil, etcétera. Y puede uno legítimamente decir, oye, a ver, por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, los nombres de las víctimas están ahí. Sí. De hecho, se identifica, ¿no? El caso tal, el caso cual, la jueza de Chile, hablando de preferencias sexuales, ¿se acuerdan de la jueza Karen Atala, ¿no? Que genera el gran precedente interamericano en materia de no discriminación por preferencia sexual en el litigio de familia. Y en México, pues como que todavía tenemos estas dudas. Hay algunos poderes judiciales locales, y lo digo porque la Corte ha tenido que resolver en ese sentido, que no suben todas las sentencias, violando la Ley General de Transparencia. Nos falta también ahí, comisionado. Sí, sin duda. Bien lo dijo el presidente. La reforma que ha tenido la Ley General de Transparencia es el artículo 73 en la fracción segunda. La Ley General de Transparencia, la federal y todas las locales, establece dos tipos de obligaciones de transparencia, lo que denomina obligaciones de transparencia común para todos los sujetos obligados y obligaciones de transparencia específica. Hay obligaciones específicas para los poderes judiciales. En la fracción segunda, antes de la reforma, decía que debían ser públicas aquellas sentencias que se consideraran importantes y trascendentes. No, hoy todas son importantes y todas deben ser públicas. El reto, me parece, del Consejo de la Judicatura Federal de los Poderes Judiciales Estatales será tener versiones públicas en donde se clasifique por confidencialidad todos los datos personales, pensando que datos personales puede ser el nombre, domicilio, teléfono, pero también todos aquellos que puedan hacer identificables a las personas. Puede ser actor, demandado, víctima, testigos, peritos si son particulares, pero no pueden testar los nombres de secretarios y actuarios notificadores, jueces, magistrados, las firmas autógrafas. Entonces, toda esa información que es pública y nace pública debe permanecer en las versiones públicas, que sí se debe de clasificar por confidencialidad, datos personales y principalmente datos personales sensibles. Es que de repente lee uno sentencias donde son puros asteriscos, no entiendes nada, sí, ¿no? Te ocultan la argumentación, entonces dices, formalmente es público el documento, Sí. porque pues sí te lo dieron, ¿verdad? Pero tienen tantos asteriscos que ya no entendiste nada. Sí, Es que hacia allá tendremos que, perdón. Esa es la discusión. O sea, ¿no? hacia allá tenemos que ir. Por ejemplo, hay casos de buenas prácticas en donde, por ejemplo, Oaxaca, el Poder Judicial identifica el testigo 1, ¿sí? Dijo esto, el testigo 2 esto, el perito, o sea, protegiendo la confidencialidad, pero dándole una coherencia precisamente a la sentencia para que cualquier persona, bajo el argumento, bajo la disposición legal que tiene que publicar todas las sentencias, pueda entender precisamente la disposición. Hacia allá tendríamos que ir, homologación, estandarización, por ejemplo, en tema de menores, un magistrado, un tribunal para menores me decía, oye, está muy interesante. los criterios de clasificación de las sentencias familiares, penales, civiles, no nos aplican a nosotros, porque si yo le digo que un chico está en determinada colonia, lo puedo hacer identificable, ¿no? Es decir, tenemos que establecer ciertos criterios diferentes y no genéricos. Hacia allá íbamos a ir cuando de repente nos dicen, a ver, vamos a discutir sobre la permanencia o no prevalencia de las instituciones. Y en este tipo de iniciativas tiene un efecto distractor en la opinión pública. Y entonces, en esa lógica de avance, de progresividad en la garantía del derecho, que ya llevaba 2 décadas y que íbamos, creo yo, avanzando, sobre todo comparando con la historia y como ustedes lo han descrito con perfecta claridad, pues de dónde veníamos y todo, y de repente nos cambia la narrativa y este tipo de debates que a mí me parecen extraordinariamente sustantivos, es decir, cuándo sí, cuándo no, qué límites, qué conceptos, hasta dónde puedes testar o no testar, etcétera. La discusión que hemos tenido, yo creo que todavía es una discusión abierta, por ejemplo, sobre acceso a carpetas de investigación. También ahí, porque claro, hechos de corrupción se denuncian, se tramitan en su vertiente penal carpetas de investigación que no se judicializan y ahí queda.
Oye, pues entonces el ciudadano dice, ¿qué pasó? O el NAP, ¿no? En la Es un legislación penal, ejercicio. ¿no? O sea, por ejemplo, han clasificado, han pedido carpetas de investigación por temas de corrupción, se determina el NAP, entonces vienen con nosotros. Entonces, ese debate lo tenemos semana tras semana nosotros. O sea, no es un Y a mí me tema, parece importante. claro, Y yo creo que a ustedes totalmente les ocupa muchas horas. trascendental. Sí. Sí. Entonces, es trascendental. Eso es hacia la construcción del derecho es a donde tenemos que ir, porque no hay una receta única para determinar. En este caso siempre va a ser 1 más 1 van a ser 2, ¿no? Es precisamente exactamente la Sí. ponderación. No, y me imagino que también en esta lógica, porque como decíamos, ¿no? Al principio a lo mejor se solicitaban cosas un tanto obvias, un tanto elementales. ¿Cuánto gana? Pedían sueldos. Sueldos. Hoy ya El están. típico era el Hoy sueldo. ya están. Sí, sí, ya. Y contratos, resultados de procesos licitatorios, etcétera. Bueno, más o menos los usuarios del sistema ya sabemos cómo encontrarlo, pero todavía hay muchos temas por discutir, ¿no? Dirían que es un derecho en construcción todavía. Sin duda. Sí, Y, sí. y hay que aprender a hacer solicitudes, ejercicios ponderativos también. Todos los días recibimos solicitudes de acceso a la información novedosas. Este tipo de asuntos en donde la reserva de la información puede ser por seguridad nacional o porque el asunto está judicializado y subyúdice, porque sí, derechos humanos o no violaciones graves a derechos humanos son análisis casuísticos que efectivamente nos lleva mucho tiempo y son de todas las semanas estar discutiendo. Y en protección de datos igual, doctor. O sea, protección de datos, cada uno tiene sus propias características. Empresas de servicio médico o instituciones públicas de servicio médico, servicios financieros. Es poco utilizado, por ejemplo, el derecho de oposición o de cancelación a datos personales. Cuando hablamos de cancelación, hacemos análisis, por ejemplo, aunque no está normado en México, el derecho al olvido, identificamos si es servidor público, si no es servidor público. Entonces, son análisis que hacemos de cada uno de los casos especiales, poco estudiados y que todos los días pueden ir cambiando. La mayoría, porque resolvemos miles de asuntos al año, tenemos ya muy definido el criterio y bueno, eso los hacemos bastante Bueno, ha rápido. habido un aprendizaje Bastante rápido. institucional. Claro, ahorita en tema de datos personales se me viene a la mente también que hemos resuelto muchos asuntos o personas han solicitado bajo el libre desarrollo de la personalidad que se corrijan sus datos personales porque la autoridad educativa civil no quiere corregir, ¿no? Pero es un derecho humano, es un derecho fundamental. Entonces acuden a nosotros y hemos ordenado la corrección de datos personales bajo este principio, bajo este derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Cuando una persona cambia de sexo. Sí, sí, claro, sin ¿No? duda que ha sido reconocido Sí, claro. por el Poder Judicial de la Ujú, Federación precisamente como un derecho humano. Ahora,